lado ya se encuentra con nosotros nuestro compañero y colaborador Adrián Ramírez López. Te damos la bienvenida, Adrián, muy buenos días. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, amigos de Contralínea y quienes hacen posible a través de los controles técnicos esta transmisión. El día de hoy, antes de entrar al cuarto capítulo de, de esta serie relacionada a los temas de la tortura, quisiéramos hacer un pequeño alto. Hoy es 4 de julio del año 2025 y estamos en el 249 aniversario de la fundación de, de lo que hoy se llama Estados Unidos de Norteamérica, para ellos Estados Unidos de América, y para nosotros, pues ese grupo que ha despojado territorio en el mundo, que se ha apoderado de las riquezas del mundo y que ha asesinado, expoliado a las naciones, incluso para poderse asentar en un territorio tan vasto, tan bello, tan importante como era este continente llamado América, hoy Aviala, y que eh, pretendió ir despojando a todos los pueblos de la zona. Desde su fundación hay que tomar en cuenta que ese ente sionista, como primordio, como elemento embrionario o génesis de lo que hoy es este sionismo tan desarrollado, desde Inglaterra se traslada a América, y ellos, en su proceso de conformación como nación independiente, se establecen como los llamados por Dios a hacer esa tierra, ese pueblo y ese destino manifiesto que es la génesis fundamental del sionismo, con su supremacismo y con toda esta situación. Y ese es un elemento importante que hay que señalar, pero eh, eh, en, la, en la actualidad podemos nosotros decir que Estados Unidos es una nación acorazada, blindada contra los derechos humanos. Una nación que tiene en su constitución un antídoto para los derechos humanos, porque no pertenece a ningún instrumento internacional de protección de los derechos humanos, no acepta la competencia de los instrumentos internacionales, y por lo tanto todas las acciones que ejecuta están fuera del marco jurídico de la ley, y Estados Unidos modifica sus normas al arbitrio para hacer un gran modelo de negocio, y que lleva hoy a nuestra población mexicana y, y de otros países del continente a vivir un proceso de segregación racial, de aislamiento, de persecución, de tortura a ojos vistas, utilizando sus grupos de mercenarios, sus grupos paramilitares, y no hay poder humano que impida eso, más allá de intentar documentar los casos y el apoyo tibio a nivel consular que pueden hacer nuestras autoridades para intentar cuando menos paliar la situación y atenuar las consecuencias. Creo que hemos despertado de lo que se había llamado el sueño americano después de esta pesadilla gringa, y con esta amarga pesadilla que estamos viviendo hoy, los pueblos se han unido en torno a ese grandioso, maravilloso, formidable eh, propuesta de proyecto de presupuesto de Estados Unidos, que lo único que pone de manifiesto es que la oligarquía de Estados Unidos está totalmente secuestrada o ordenada por ese lobby que es el complejo militar industrial, y ese lobby sionista que es quien controla el mundo y quien controla los designios de Washington, y que gobiernan desde Nueva York, no necesariamente desde el propio Washington. Estamos viendo esta situación tan terrible que hoy tenemos,
Y vemos esas contradicciones que ya no puede ocultar Estados Unidos cuando pretende, por ejemplo, decir que los grupos delincuenciales en nuestro país son grupos terroristas, cuando ellos los formaron, los alentaron, los organizaron, los utilizan, los manejan y los dirigen, y que supuestamente el gobierno de Estados Unidos no negocia con terroristas, pero hace acuerdos con ellos, hace acuerdos comerciales, hace acuerdos de colaboración y sube y baja gobiernos utilizando este tipo de instancias. No podemos dejar de lado entonces estos dos temas que hoy nos están ocupando, que es este 4 de julio, que eh, padecemos todos los países del mundo, esa nación de las barras y las estrellas, que es el único país que ha bombardeado con dos bombas atómicas en agosto del 45 allá en Hiroshima y Nagasaki. Es el único que tiene un poder destructor con cerca de 1,000 bases militares en el mundo, que las tiene repartidas en todos los lugares, su flota de portaaviones, su comando norte, su comando sur, la flota del Golfo, la del Pacífico, etcétera, etcétera. Es decir, la exportación de la guerra, y que hoy tenemos que hacer un llamado enérgico porque es el tiempo de los pueblos, y lo único bueno que tiene todo este modelo de la política de Estados Unidos en su caída tan estrepitosa, tan estruendosa, es que ha logrado o está favoreciendo la unidad de los pueblos en contra de sus políticas. Incluso sus aliados más cercanos, eh, que han aceptado desde la OTAN el aumento el presupuesto militar del 5% del Producto Interno Bruto de cada país, es la antesala de una crisis fundamental de credibilidad de sus gobiernos ante sus pueblos, y los pueblos tendrán que rebelarse. Primero, pues, contra estas políticas de recorte presupuestal de los estados de bienestar, y en segundo, contra la guerra. ¿Por qué? Porque quienes van a ir a la guerra son los hijos del pueblo, no los hijos de los gobernantes, no los hijos de los magnates, y no podemos quedarnos con los ojos cerrados cuando estamos ante la preparación de aires de guerra muy graves que nos preocupan, y que debemos de hacer un llamado a todos nuestros hermanos de los pueblos, y sobre todo quienes están en Estados Unidos, para que se nieguen a participar en la guerra, y que los países logren el retorno de todos los mexicanos, porque después de el próximo año va a empezar un fenómeno de corrupción llamado reclutamiento, en el que ante las carencias, ante las necesidades de las personas, lo que les queda es enrolarse en el ejército, irse a defender los intereses del imperio y a enfrentarse entre los pueblos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto. Afortunadamente, hoy ya nadie puede ser engañados, salvo quienes todavía llegan a ver la televisión, pero el resto de la población sabe perfectamente que la agresión contra Irán no era por el desarrollo de armas nucleares, que la agresión contra los migrantes no es en contra de los migrantes, es en contra de los migrantes por una condición de piel, de raza, de clasismo, de racismo, porque a quienes están deportando o deteniendo no son los güeros, no son los blancos, no son los asiáticos, sino son los mexicanos, y tampoco es un tema delincuencial, porque más del 60% de los que están siendo detenidos con posibilidad de repatriación son mexicanos que no han cometido ningún delito, y muchos de ellos son mexicanos que han nacido en Estados Unidos y tienen derechos plenos. Entonces, estamos ante un fenómeno grave, y ante la falta de acciones del multilateralismo para poder enfrentar a Estados Unidos, el tiempo de los pueblos está llegando, y desde aquí nos sumamos a una gran cantidad de voces que en el mundo está llamando a realizar
el juicio histórico al imperio. El juicio histórico al imperio como una necesidad de los pueblos garantes para poder llevar a, a Estados Unidos y sus aliados al banquillo de los acusados, y que en el marco de los 250 años de Estados Unidos, el próximo 4 de julio y el 6 y 9 de agosto del próximo año, estará convocándose a este juicio histórico, en el que a partir de ya se estarán recabando todas las informaciones de la acusación de los pueblos en contra de Estados Unidos. Entonces nos sumamos a este llamado, y desde aquí, desde Contralínea, pues decimos a nuestros hermanos mexicanos y al pueblo estadounidense que siga luchando, siga resistiendo. Hay una marcha en la tarde frente a lo que era la Embajada de Estados Unidos, y hay que participar y sumarse, Aníbal. Claro que es importante este llamado y sobre todo el recuento histórico de estos 249 años de una potencia en formación que después del siglo XIX hizo este tipo de atrocidades en el mundo y particularmente pues no podemos olvidar la historia que nos compete a nosotros como país cuando nos despojaron del territorio nacional y después con toda la cantidad de situaciones, de vejaciones, de violaciones a derechos humanos, pero también de preparación, de adiestramiento que se hizo a los policías y también a las Fuerzas Armadas que reprodujeron de una forma colonial esa ideología contrainsurgente en México y que bueno, es parte también de los esfuerzos que se tienen que hacer ahora para evitar que este tipo de pensamiento colonial se reproduzca en México. Si te parece, Adrián, pasamos a la parte 4 del capítulo de hoy. Sí, y bueno, hoy toca el capítulo que tiene que ver con esa herencia, con ese efecto corruptor del modelo neoliberal y el narcoestado policíaco militar, que se caracteriza con Genaro García Luna solo como un referente, pero en realidad es uno más de toda la pieza de intervención que hubo, y esta herencia que quedó dentro de la CNDH. Veíamos cómo en el Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, la CNDH hacía una serie de críticas al informe de global de algunas organizaciones mundiales, sobre todo la Organización Mundial contra la Tortura, respecto a la manera en que habían de alguna manera informado sobre la situación de México. Coincidimos con muchas cosas con ese informe de la CNDH, pero es necesario también hacer varias precisiones. La CNDH es una estructura monumental, gigante, es un gigante de personas que conforman esa institución, y que como institución tienen una serie de prerrogativas, de derechos tanto sindicales como de antigüedad, como de método de trabajo, y que lamentablemente el proceso de depuración, de cambio de mentalidad, de modificación de las inercias, no ha sido posible lograr de manera satisfactoria. Ahí es parte de lo que se tiene que hacer, la formación del personal para poder orientar sobre la teoría y la práctica de lo que debe ser hoy la defensa de los derechos humanos. Y ese es el primer llamado que hacemos a la CNDH, que siga reforzando la parte formativa al interior y la parte estructural, para que todo ese rezago que se encuentra ahí pueda modificarse. Hay que tomar en cuenta también que hay una gran cantidad de casos que fueron desechados por la administración previa a la CNDH, y hoy cuando se pide la revisión de los expedientes o se pide que se reinvestiguen, cuesta mucho trabajo, y con frecuencia las resoluciones ya son desechadas porque en su marco jurídico la CNDH no tiene un mecanismo para sancionarse a sí misma más allá de lo que sería sus órganos de Contraloría Interna. Hemos invocado a los órganos de Contraloría Interna para que se actúe. Creo que hace falta trabajar más, porque en toda esta secuela del viejo régimen tenemos metidas las manos de todo ese grupo de García Luna, porque muchos de estos vengadores civiles que torturaron,
que traficaron influencias, que utilizaron los grandes medios de comunicación para secuestrar la justicia y obligarla a cometer actos de tortura para la simulación y demás, pues formaron parte de los consejos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahí se impidió que muchas de las quejas llegaran a buen puerto porque fueron determinadas como improcedentes o resueltas durante el trámite o señaladas como abuso de autoridad. Eso es algo que es una asignatura pendiente que hay que revisar con mucha atención. Y otro elemento que es importante también mencionar es que muchas de las quejas que la CNDH recibe con protocolos de Estambul elaborados por peritos independientes o peritos que de la lista del Consejo de la Judicatura Federal fueron llamados a hacer las experticias y en lugar de tomar ese elemento y llamar a junta de peritos, a revisión de los expedientes. Su equipo jurídico y pericial hace un análisis técnico de si el dictamen reunió o no los requisitos y muy a su decir pueden ellos establecer que no cumplió con los requisitos y por lo tanto la queja la desechan y la dejan a merced de que dicen, bueno, como ya hay una denuncia penal por tortura ante la fiscalía, pues por la vía de la orientación dicen que se siga conociendo dentro de la fiscalía, pero entonces olvidan que la tortura no solamente es un delito, sino que también una violación a derechos humanos y requiere de que la propia comisión investigue. Muchas de los análisis que desecharon una gran cantidad de quejas estuvo porque recibieron informes técnicos o informes de los centros penitenciarios, pero no acudieron, no entrevistaron, no pidieron información adicional para poder dar seguimiento a las quejas. Hay, por ejemplo, en el 2018, cuando el gobierno de Andrés Manuel hizo las primeras liberaciones de personas que fueron víctimas de tortura, en ese caso, la DIMED había presentado en un grupo de 13 personas que fueron liberadas de las 16 liberadas, en 11 de ellos presentamos dictamen pericial de tortura. Sin embargo, la CNDH en ese momento no dejó que se acreditara la tortura y simplemente habló de abuso de autoridad y ciertas irregularidades, a pesar de que eh, a nivel judicial a nivel de la fiscalía, las quejas han, han llegado incluso hasta la posibilidad de lo que es el ejercicio de la acción penal. Para la CNDH esas personas no fueron torturadas. Es decir, no estamos acusando a esta administración, sino estamos señalando que debe de hacer una mayor incidencia y tenemos varios casos durante esta administración, sobre todo los centros penitenciarios federales, para que se vean los casos y a pesar de que hemos enviado protocolos de Estambul, pruebas fehacientes, fotografías, las han desechado esas investigaciones. Eh, Hay un gran avance en la CNDH hoy, pero si no se atiende eso, si no se resuelve eso, también tenemos dificultades. Y el otro asunto es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que tiene que hacer toda una labor mucho más allá, porque ha aumentado su número de visitas, ha aumentado su número de acciones de seguimiento, e incluso ya ha sacado un listado de casos, pero no hay una buena articulación entre los organismos. Nosotros, al evaluar estas 4 entregas, nosotros vemos que hay una serie de islas institucionales que no tienen puentes y esas islas actúan de manera individual bajo el contexto de su ámbito y al no articularse, esto genera que no se pueda trabajar eficazmente en la prevención de la tortura, en el castigo a los responsables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para empezar, no tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos una Comisión Federal de Derechos Humanos, porque solo ve las quejas del ámbito federal y solo registra las quejas federales. Para que fuera una comisión nacional, tendría que reflejar todas las quejas que hay de todos los órganos en todo el país y habría que haber
un sistema nacional de registro de todas las quejas de tortura y de otras violaciones a derechos humanos. Segundo, la Defensoría Pública tiene un área especializada, pero también es muy finita, tiene muy poco personal. Y solo esa área especializada que atiende la tortura no permea a toda la Defensoría Pública Federal que debiera estar capacitada para que cualquiera de ellos pueda atender casos donde hay denuncias de tortura. Hablábamos de los jueces de ejecución de sanción penal que están nulificados en su actuar y a lo más que llegan es a determinar el amparo en favor de la persona, pero esto hace que no haya una reacción eficaz. Y todavía tendremos que hablar en la próxima entrega de lo que es las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en este modelo. Entonces, el llamado es a que busquemos un mecanismo nacional de coordinación entre todas las instancias del poder público para atender el asunto de la tortura y resolverlo de una vez por todas. Queremos que México sea un país libre de tortura. Lo podemos lograr porque ya no hay necesidad de torturar a las personas con todo el avance en los métodos de investigación, de sanción, de castigo, y al evitar el tráfico de influencias, al evitar la corrupción, al evitar la simulación y los efectos mediáticos, al evitar todo esto y al tener un poder judicial que este 1 de septiembre pueda empezar con un tribunal de disciplina que pueda sancionar a quienes todavía encubren o aquiescen o toleran la tortura, podremos tener buenos elementos, buenos apoyos, pero es necesario que todas las instituciones del poder público trabajen en ese sentido porque está al alcance, porque es un tema que tiene que ver con voluntad política, más allá de presupuestos, más allá de otro tipo de situaciones. Las fiscalías todavía viven mucha opacidad, hay que trabajar mucho en ese sentido para poderlo erradicar y es por eso que el pueblo tiene que ser garante y desde aquí llamamos a las personas a que denuncien, a que estén pendientes, a que hagan sus quejas y a que sigan desarrollando esta defensa de los derechos humanos como parte de las organizaciones del pueblo. Pues esta es la entrega del día de hoy, Aníbal y amigos de Contralínea. Pues es un tema importante por estas distinciones que nos pones, las características y las particularidades que tiene también esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y sobre todo lo último que mencionas, ¿no? Se puede hacer em, este país puede llegar a tener una situación libre de tortura y es algo que va más allá de los presupuestos, como decías hace un momento, de la revisión también de las distintas instituciones, de la formación incluso de personal para poder llevar a este país a algo más allá de estas prácticas que sucedieron históricamente por parte del Estado mexicano. Adrián, te agradecemos por esta cuarta parte y esperamos la quinta para la siguiente Sí. semana. Bueno, pues vaya un abrazo para ustedes, buen fin de semana, los esperamos por allá ante la Embajada de Estados Unidos por la tarde y pues a nuestros hermanos mexicanos a seguir luchando, resistiendo y a todos los pueblos de América y del mundo a unirnos en esta unión para el juicio histórico al imperio. Un fuerte abrazo.